Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos por parte de los asistentes. Espero podemos cubrir sus necesidades y animarse a estar colegiados. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con la lectura del orden del día. Como primer punto vamos a ver la bienvenida. Segundo punto, lectura del acta anterior. Tercer punto, presentación del conferencista. Cuarto punto, entrega y reconocimientos al ponente y patrocinio. Quinto punto, invitación a nueva integrante del colegio, a la fundadora de la Casa del Abuelo. Punto número 6 y último, asuntos varios. Vamos a iniciar con el punto 1, que es la bienvenida. Sobre todo quiero darles además la bienvenida a todos ustedes, agradecerle a ingresarse a la mesa directiva actual a la doctora Rosa Alicia Juárez Delgadillo, quien fungirá como secretario de la mesa directiva, y a la doctora Rosa María Montañez Beltrones como vocal A. Infinitas gracias. Gracias mil. Como punto número 2 tenemos la lectura del acta anterior, en la que va a pasar la doctora Rosa Alicia a darnos la lectura. Buenas noches a todos. Bueno, es la primera vez que estoy acá arriba, entonces no me siento todavía como muy cómoda. Ok, bueno. Sesión ordinaria correspondiente al día 18 de febrero del 2022. Colegio Médico de Tepatitlán, ACEN. Se inicia sesión a las 20 horas, dando saludo y bienvenida por parte del presidente, donde se agradece su reincorporación a las sesiones del colegio después de la pandemia. Se da lectura del acta anterior, donde se informa de la entrega-recepción de la mesa directiva 2020-2022. Presentación del conferencista Dr. Jesús de Dios Riva, con el tema Implante de válvula aórtica percutánea, por el doctor José Carlos Lara. Se entregan reconocimientos al ponente y al patrocinador de la sesión. Presentan al licenciado Óscar Lomelí, director de Desarrollo Económico de Tepatitlán, el cual nos ofrece una plataforma digital informática con el objetivo de difusión a nuestros médicos. Se notifica que el día 30 de enero de 2022 se realizó el acta de entrega-recepción del Comité Directivo 2020-2022 a nuestro comité entrante, dando cumplimiento al acto legal, facilitando así el inicio de la gestión entrante. Entre asuntos varios, se notificó que ya se puede facturar. Se informó que se está haciendo cambio de domicilio de los residuos de Comisión Federal de Electricidad, el de agua potable y Telmex. Se enviaron documentos a profesiones del Estado para estar actualizados. Se continúa con proceso de protocolización del acta constitutiva. Se informó sobre el convenio con Altos Film para la producción de video de sesiones y la realización de la página oficial del Colegio Médico, entre otros puntos. Se solicitó apoyo de mesas directivas anteriores para recopilar documentación de importancia, así como recuperación de contraseñas de redes sociales y correo electrónico a nombre del Colegio Médico de Tepatitlán. Se notifica que se tienen 2 grupos de WhatsApp para nuestra comunicación. Se agradece al doctor Alberto Franco Martínez
por amenizar nuestra convivencia, a nuestro contador Saúl por su gran apoyo y a nuestro mesero y su hijo por sus servicios. Finalmente, se informa sobre el costo de la anualidad, que es de 1,200 pesos, y se ofrece el mismo pago del año entrante si adelantan su mensualidad, ya que se tienen probabilidades de que ésta aumente su costo. Sí. Muchas gracias, doctora. En esta ocasión, para la presentación del ponente, vamos a invitar a 2 médicos conocidos por ustedes, al doctor José Lara y al doctor Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, compañeros del Colegio Médico. El día de hoy me permito presentarles a un invitado especial debido al tema que se va a presentar, ya que presenta un poquito en rama tanto de neumología como otorrinolaringología. Presento al doctor Pablo Flores, quien es neumólogo. Él es egresado de la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Realizó la residencia médica en neumología en Centro Médico Nacional de Occidente, en IMSS, y la alta especialidad en broncoscopía y neumología intervencionista en el Hospital Central Militar por parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Actualmente es miembro de la Asociación Jalisciense de Neumología y Cirugía de Tórax, Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Asociación Latinoamericana de Tórax y Sociedad Europea Respiratoria. Actualmente el doctor Pablo Flores es adscrito del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Carlos. Un gusto volver aquí a platicar con ustedes. El día de hoy tengo el honor de presentar al ponente de la sesión del día de esta noche. El doctor Fernando Romo González es médico otorrinolaringólogo con cirugía de cabeza y cuello y con una alta especialidad en medicina y cirugía del sueño. Dentro de su currícula, cursó como médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara, egresado de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Centro Médico La Raza por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una alta especialidad en medicina del sueño en la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México y adiestramiento en ronquido y medicina del sueño en Monterrey, Nuevo León. Su experiencia médica ya está egresada, ya se jubiló el doctor, fungió como médico adscrito en el área de otorrinolaringología del Hospital Regional número 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cumplió 35 años de servicio y pues actualmente es un médico jubilado de esa institución. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana para la Investigación del Sueño, del SOMI. Es miembro activo de la Academia del Dormir y director médico de la Clínica de Trastornos del Sueño, Sonomédica. Entonces, vamos a dar paso a la ponencia. Doctor Rojas. Pues muy buenas noches. Recibo la invitación a la doctora Sonia y al colegio, y siempre es bueno regresar por acá. Allá por los 90, por aquí estuvimos en el Seguro Social cuando recién iniciábamos, cuando se inundaba la clínica, que estaba media fea. Pero bueno, ya cambiaron, ¿verdad? Pues ahora vamos a iniciar la plática de trastornos respiratorios del sueño. En relación a hoy, día 18 de marzo, es el Día Mundial del Sueño. Se instituyó por allá por febrero del 2008 y cada año, pues lógico, tiene un tema distinto. Ahora es sueño de calidad, o sea, calidad va encaminado más que nada a los niños. Sueño de calidad en una salud mental sana
un mundo feliz, o sea, le dan más énfasis a la concentración y al desarrollo neuroconductual del niño. Vamos a iniciar con un video para poder esquematizar lo que es un trastorno del sueño. Cuando ve uno este video, pues el diagnóstico prácticamente está hecho, ¿no? Ha de ser feo dormir con un paciente con apnea y ronquido, ¿verdad? Bien. Pues vamos a hablar un poquito sobre el sueño. Una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos dormidos y el sueño no es un estado quieto, no es un estado pasivo, es un estado donde existen muchos cambios hormonales, metabólicos, inmunológicos e inflamatorios. O sea, es un estado en el cual nosotros nos reseteamos para el día siguiente poder rendir y también la actividad mental para el adecuado funcionamiento en la vigilia. Dentro de la clasificación internacional de los trastornos del sueño está dividido en varios subtipos. El primero pues, es el insomnio o trastorno de inicio y conducción del sueño, que es la primera causa de consulta en nuestra vida diaria. Los trastornos respiratorios del dormir, la somnolencia o somnolencia excesiva central, trastornos del ritmo circadiano, parasomnias, trastornos del movimiento relacionados al sueño y otros trastornos del dormir. Los trastornos respiratorios del sueño, pues prácticamente los más importantes es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, ya bien sea en adultos o en niños, también el síndrome de apnea central y el síndrome de hipoventilation alveolar obesidad. Actualmente la Academia no reconoce una entidad de la que vamos a hablar mucho, que es el síndrome de resistencia a vías aéreas superiores. En la hipersomnolencia de origen central pues está la narcolepsia, que es lo más predominante. No vamos a hablar por el novio del tiempo, pero es un tema también algo interesante. Trastornos del ritmo circadiano, que son fases adelantadas, fases retrasadas del sueño, los trastornos con cambio de uso horario, las personas que trabajan de noche, o el jet lag, el hecho de viajar al viejo continente, altera uno los usos horarios, ¿sí? Las parasomnias, que las más importantes pues, son los despertares funcionales, la noctilalia, el noctambulismo, el hablar o caminar en la noche, los trastornos relacionados al sueño REM y la enuresis, por mencionar alguno de ellos. Trastornos del movimiento, donde son más frecuentes los movimientos de piernas inquietas o movimiento periódico de extremidades o el bruxismo incluso, que es un trastorno de movimientos. El sueño en un adulto normal, pues ¿cuándo debemos de dormir? Pues aproximadamente está tipificado que es 8.3 horas de sueño. Vamos a hablar un poco de estructura del sueño porque en el curso de la plática vamos a mencionar muchas veces las etapas. La etapa 1 y etapa 2 la consideramos como sueño ligero. La etapa 1 dentro del tiempo total de sueño es el 5% y la etapa 2 es el 50%. ¿Qué quiere decir? Que más de la mitad de la noche, o alrededor de la mitad de la noche nos la pasamos en sueño ligero. Las etapas 3 y 4, que ahorita actualmente se resumen en una etapa 3, es de 15 al 25, es denominada sueño delta o sueño de ondas lentas, es donde el cuerpo se regenera, se recupera, y el sueño REM es su sueño paradójico, es el 25% y es donde el cerebro se recupera. Prácticamente el sueño REM es un estado dormido con un cerebro funcionando a todo lo que da. Esto que nos lleva al famoso himnograma en las polisomnografías, que nos da la arquitectura del sueño. La arquitectura del sueño es importante porque vemos los porcentajes de latencias en el sueño para poder tipificar y diagnosticar alguna enfermedad. Vamos a hablar ya más específicamente del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay dos fuerzas, una fuerza dilatadora y una colapsante. La fuerza dilatadora es la que abre la faringe y contrae los músculos dilatadores. El músculo dilatador más fuerte es el genio gloso. Y el segundo es el volumen pulmonar, que al ejercer hacia abajo confiere estabilidad a la faringe. O sea, es la presión negativa intraluminal. Las fuerzas colapsantes que cierra la faringe por la presión negativa intraluminal, por la misma contracción del diafragma y por la presión y por la presión positiva extraluminal, o sea, es la presión que hacen los tejidos del cuello sobre las estructuras para respirar.
Los objetivos prácticamente es de que quede claro que es una enfermedad multisistémica, se afecta a muchos órganos de la economía y es un problema de salud. Esperemos que al último quedamos convencidos de lo mismo. En la palabra HEART, en el acrónimo, la H de falla cardíaca, elevación de la presión arterial, fibrilación o trastornos del ritmo, hipertensión resistente a cualquier tratamiento, diabetes y muerte súbita. O sea, ¿qué quiere decir? Que está involucrado toda el área cardiovascular, metabólica y como vamos a ir viendo en el transcurso de la plática. En México, pues ya sabemos que hay mucha incidencia de obesidad, a eso le sumamos la insuficiencia respiratoria o factores de riesgo como el apnea o el EPOC, pues hay un factor de riesgo cardiovascular importante. Hablando más específicamente de apneas, ¿cuánto es lo que es una apnea? En adultos ya está estandarizado, son 10 segundos o más para que sea una apnea, y en los niños 3 segundos. En México las estadísticas pues, son enfadosas, pero son muy claras. El 30% de la población tiene algún trastorno respiratorio del sueño, el 34% ronca, el 16% lo hace habitualmente y el 6.5% de la población presenta apnea. Como ven, el síndrome de apnea aproximadamente son en México 16.5 millones, casi equivalente a lo que son en diabetes. Entonces sigue siendo un problema importante de salud. 22 millones en Estados Unidos usan equipos de presión, solo el 15% de los pacientes se trata con ello, y la obesidad sigue siendo un factor muy importante en esto. Más números, el 20% es la tasa de mortalidad con un índice arriba de 20. El grado extremo de esta patología pues, es la muerte súbita. Entonces es el responsable del 20% de las muertes súbitas y cuesta alrededor de 2.000 millones en accidentes automovilísticos. Vamos a ver por qué enseguida. Su asociación a muerte súbita es un 4 o 6%, su pico de incidencia es entre 6 y 11 de la mañana. Son los típicos pacientes que se levantan, van al baño o se fracturan la cadera o se fracturan el fémur o quedan ahí en el baño. En Estados Unidos son aproximadamente 500.000 muertes al año. Dentro de este algoritmo, pues como ven, los periodos de apnea o periodos de hipoxia, reoxigenación, dan muchas alteraciones inflamatorias que nos pueden llegar incluso hasta la muerte súbita, hipertensión arterial de origen nocturno, que ahorita lo vamos a ver en el área de cardio, y sobre todo alteraciones de sueño, insomnio, cor pulmonar, hipertensión arterial pulmonar. O sea, es muy variada la patología o los comórbidos. Seguimos, hiperuricemia. Abajo tenemos disminución de la libido, lo vamos a ver en el área de uro, hasta problemas hepáticos, aumento sobre todo ahorita estamos viendo mucho paciente con aumento del hematócrito que nos llega por los mismos periodos, por la estimulación que hacen los periodos de hipoxia y reoxigenación. Vamos a ir, porque pues yo siento que por aquí vemos varias especialidades. ¿Qué encontramos para los gastroenterólogos en apnea? El 7% de la población usa hipnóticos y cada día aumenta más. Hipnóticos o inductores de sueño, sean benzodiazepínicos o no benzodiazepínicos. El sueño es un periodo de riesgo para el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el tiempo de aclaramiento del esofágico se reduce por los microdespertares que necesita para neutralizar el pH ácido. Y hay un síndrome de hipersensibilidad toxígena y sobre todo hay que diferenciar muy bien entre la patología de reflujo y enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo es el mecanismo de la acción y la enfermedad es ya concomitante con signos y síntomas. La Academia de Gastroenterología lo divide en síndromes esofágicos y síndromes esofágicos y ya incluyó, como ven ahí, los trastornos respiratorios del sueño en los pacientes por enfermedad como reflujo. Y las manifestaciones extraesofágicas, pues la más frecuente es la carraspera, los pacientes que andan aclarando, los pacientes que traen descarga retronasal o que se levantan con tos, y es el 67%. Y dentro de un estudio de concepto de salud que evalúa el impacto de calidad de vida y la sintomatología nocturna, el impacto es equiparable a enfermedades crónicas de riesgo vital. Aproximadamente el 14% de la población tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágica y generalmente es de 10% es de afectación nocturna. Afecta el descanso, la productividad y el ausentismo laboral. Por lo tanto, se incluye en el área de los trastornos de sueño. El ritmo circadiano de la producción ácida se altera durante el sueño.
El pico de producción en las últimas horas de la tarde siempre es justo antes de acostarse. Justo es cuando tenemos más riesgo de reflujo gastroesofágico y es mínimo en la mañana. Los patrones de aclaramiento en el reflujo son diferentes. En el día son prandiales y postprandiales y de muy corta duración y pueden ser totalmente dominables. Los nocturnos son menos frecuentes pero son más prolongados. ¿Y esto a qué nos lleva? A que altera el sueño y disminuye la cantidad y la calidad de la saliva que nos neutraliza, disminuye la motilidad esofágica y de degluciones y casi siempre está presente en N3, sueño delta, sueño donde el cuerpo descansa. Y los efectos de la postura, pues lógico, la postura es posición horizontal, es más importante. ¿Por qué? Porque la exposición prolongada esofágica del reflujo hace más daño a la mucosa. ¿Y a qué nos lleva? A que el valor crítico de la lesión de la mucosa es el número de episodios de más de 5 minutos de duración en supino. Yo les decía que en la noche los episodios son menos, pero más largos, por lo tanto, ocasiona más daño a la mucosa. Y como conclusiones, pues tenemos que la prolongación del tiempo de contacto del líquido refluido a la mucosa es importante, aunado a la disminución del vaciamiento gástrico, sobre todo en N3, por aumento de la distensión gástrica. Como ven, en gastro también el SAOS tiene mucha implicación y más cifras, el 25% de los pacientes presentan pirosis nocturna, el 35% con alergia no duerme bien, el 42% no son capaces de llevar un sueño continuo toda la noche, se están despertando o tienen microdespertares. El 39% presentan siestas muy prolongadas al mediodía y el 34% necesita dormir incorporado por pirosis. De hecho, nosotros en nuestra clínica en Querétaro estamos ligados a un grupo de gastro y ahí hacemos pHmetrías, como están viendo en la fotografía. Hacemos pHmetrías con polisomnografía para ver en tiempo real el reflujo y los microdespertares que se presentan en la noche y ayudarle al gastro al mejor manejo. Vean todas lo que ocasiona el ERGE en los eventos de sueño. Altera totalmente el sueño y con un CPAP o inhibidores de bomba de protones, vean que mejoramos mucho el trastorno de sueño. Aquí lo que llama la atención es la latencia del sueño, que con los inhibidores de bomba de protones disminuye. Y esto es importante y lo quiero recalcar porque muchos de los pacientes que llegan a nuestra clínica nos dicen, es que a mí me dieron un inhibidor o un omeprazol o un pantoprazol y ¿qué pasa? Me duermo rápido. Es uno de los efectos iniciales que hay que tener en cuenta con ellos. En anestesiología, por si contamos aquí con anestesiólogos, este artículo que me lo encontré por ahí dice que se operan 230 millones de personas al año y se presenta 1 millón de muertes. Y el manejo de la anestesia y la falta de comunicación entre los integrantes del equipo médico puede ser una causa importante, así como desconocer los aparatos, la prisa que a veces andamos medio acelerados y la propia anestesia también se suman para propiciar problemas relacionados con el manejo de anestésicos. ¿Y qué es lo que sucede? Las complicaciones posoperatorias del SAOS son muy importantes, sobre todo en aquellos pacientes no tratados, deja consecuencias sistémicas que aumentan riesgos de morbi y muerte por mortalidad posoperatoria. El 20% de las complicaciones pulmonares suceden en cirugía no cardíaca. Aumenta el 53% de los pacientes con delirio. Sobre todo los pacientes mayores, yo no sé si algunos conozcan el hospital donde yo terminé el IMSS, el Hospital Ayala. Urgencias está en el sótano. No hay ni siquiera una entrada de luz. Y los pacientes, cuando yo estaba ahí, se quejaban de delirio. No sabían ni si era de día o de noche, y a los 2 o 3 días andaban perdidos. Y es una causa importante de delirio. Los hospitales, yo no sé por qué los cierran, o los servicios de urgencia los cierran. Entonces, es feo ver a las personas con delirio. Y aumenta también la estancia hospitalaria, a veces hasta en 30 días. ¿A dónde nos lleva la Organización Mundial de la Salud? Ya dijo que tenemos que tener una buena evaluación preoperatoria para un buen manejo adecuado de la vía aérea, seleccionar el tipo de anestesia, tener medidas intraoperatorias y un postoperatorio cuidadoso. No hay que minimizar a los pacientes con apnea. Debido al incremento de la mortalidad y la alta asociación de SAOS en vía aérea, difícil. Es responsable del 50% de las alteraciones cardiovasculares en quirófano.
es importante diagnosticar a un paciente con apnea. Este es un cuestionario muy rápido de 8 preguntas, que es Stop-Ang, la S de ronquido, la T de cansancio, la O de apneas observadas, la P de la presión, el BANG es de B, del índice de masa corporal, la edad, el tamaño del cuello, que es un predictor de esa voz actualmente, y el género. Si tenemos dos o más preguntas, 0 a 2, es de riesgo bajo. 3 a 4 intermedio y 5 a 8 un riesgo alto. Este es un cuestionario que la doctora Chung, que es una anestesióloga de la Universidad de Toronto, lo seleccionó para el área de recuperación, hacerla rápida, poder discriminar a los pacientes con apnea o no apnea y poder evaluar un pronóstico, un sistema de riesgo alto, ¿sí? Y el riesgo perioperatorio pues siempre a veces ha sido subestimado por cirujanos, los que son cirujanos, y por anestesiólogos, y en 2006 se incluyó dentro de los protocolos de riesgo anestésico. Hay que tener un adecuado manejo transoperatorio, ya lo sabemos, sobre todo elección de medicamentos, ahorita actualmente un anestesiólogo pues ya no puede llegar a un hospital sin un videolaringoscopio mínimo, porque a veces las intubaciones son difíciles. La extubación al paciente, pues un paciente con apnea hay que extubarlo casi despierto. ¿Por qué? Porque la vía aérea se va a colapsar. Y los anestésicos en pacientes con SAOS empeoran la obstrucción faríngea. Bajo anestesia general hay más depresión de las vías aéreas y el único músculo que sigue funcionando pues es el diafragma. Los esfuerzos respiratorios continúan mientras la actividad de los músculos de la faringe disminuye, colapsando por succión durante la expiración. Y la anestesia general también inhibe los mecanos receptores laríngeos y de manera indirecta los reflejos de la vía aérea. Es importante, como les digo, sacar a un paciente de la anestesia bien despierto. Y el manejo posanestésico, aquí me voy a detener, voy a hacer una consideración. Los pacientes con apnea nosotros regularmente les sugerimos en una cirugía electiva que usen un equipo de presión 3 meses previo. ¿Por qué? Porque disminuimos, como vamos a ver más adelante, muchos de los problemas. Entre ellos el más importante es la angiogénesis. Los pacientes con apnea hacen mucha angiogénesis, son pacientes que tienden a sangrar mucho y a tener más riesgos anestésicos. El uso del CPAP, preoperatorio y transoperatorio, casi es de rigor en ese tipo de pacientes. Casi se les decimos que se los lleven al hospital. Y las conclusiones, pues necesitamos una adecuada valoración preanestésica. La apnea es una entidad que aumenta el riesgo quirúrgico, ya lo vimos, y que requiere manejo diferenciado en el posoperatorio, el transoperatorio, incluso posoperatorio, y hay que elegir bien los anestésicos. Y ahora vamos con lo que corresponde a nuestras especialidades, que es otorrinolaringología, odontología, maxilofacial y apnea, y en relación a la apnea. Con nosotros casi siempre como otorrinolaringólogos llegan por el ronquido, ¿sí? El ronquido a veces puede llegar hasta 60 decibeles, que es voz gritada. O sea, imagínense dormir con una persona que le está gritando uno cada rato, pues como que el compañero de cama no duerme, ¿sí? Y es más frecuente en hombres, 35-45%, y en las mujeres de 15 a 20%, a 28%. Como vamos a ver más adelante, las cifras varían después de la menopausia. ¿Por qué? Porque más o menos se equiparan. Las pausas respiratorias, el dejar de respirar, casi siempre atestiguadas por la pareja. En la clínica siempre le decimos que lleven al compañero de cama, al compañero, porque son los que nos dan más información incluso que el mismo paciente. En geriatría, los pacientes de la tercera edad tienen una disminución cognitiva normalmente dada por los depósitos de sustancias amiloides, en fin, por todo eso, y son muy proclives a tener trastornos demenciales. Disminuye la regulación de los procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir? Que se afecta toda el área neurocognitiva, memoria, aprendizaje, atención, y altera los patrones alternantes cíclicos, que son los CAPS. Los CAPS es una medida de estabilidad del sueño entre los sistemas de activación y mantenimiento. Eso los detectamos, como vamos a ver en la polisomnografía, en el electroencefalograma. Y nos indica mucho sobre cómo está ese sueño, si está bien estable o inestable. Y aunado a eso, pues la polifarmacia, nos llega a ir al consultorio con la bolsa de las farmacias de Guadalajara, no es comercial, pero empiezan a sacar medicina y medicina. Y muchos de esos medicamentos, pues nos pueden alterar algunos trastornos del sueño. Yo aquí subrayo melatonina, quiero hacer una consideración. La melatonina normalmente en los hombres la dejamos de producir entre los 50 y 55, las mujeres de los 55 a los 60. Entonces, es muy dado que llegue un paciente de la tercera edad, ¿sabes? No duerme, primero le aventamos un inyector de sueño, alprazolam, clonazepam o lo que sea.
Segundo, no lo valoramos a veces adecuadamente, porque muchos de esos pacientes, pues lógico, o sea, van y se duermen a las 7 de la noche, terminan su cuota de sueño a las 2, 3 de la mañana, y los nietos llegan quejándose que mi abuelito no me deja dormir, pero ya cumplieron con su cuota de sueño. Ahí también hay que ver esa parte. Y la melatonina nos ayuda mucho a regular los ciclos de sueño. No es inductor de sueño, pero sí nos ayuda a regular mucho. Va a ser casi como un suplemento ya de por vida para los pacientes. En oftalmología, dice el oftalmólogo, pues ¿yo qué hago ahí? Pues no tengo nada que hacer. Pues no, hay problemas de síndrome de párpado flácido, glaucomas, papiledemas. Y vean cómo es la expresión de un paciente inexpresiva, cansada, de un paciente que no duerme, por la causa que fuera, insomnio o lo que sea. Y el síndrome de párpado flácido, que es lo más frecuente, es por la laxitud exagerada del párpado superior. Generalmente se asocia a apnea, a obesidad, hipertensión, dislipidemias. Y su prevalencia en el SAOS es hasta de un 30%. ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues que los periodos de hipoxia o oxigenación causan isquemia cerebral, hay un daño, un estrés oxidativo, aumento de la actividad de las metaloproteinasas, y esto sumado al trastorno vascular, pues nos va a dar síndrome de párpado flácido. Y es lo que yo siempre les he criticado a los cirujanos plásticos y a los oftalmólogos, que hacen unos excelentes bléfaros para quitar esas bolsas, como decimos por ahí, pero pues si no quitan el trastorno de fondo, a los 5, 6, 7 años los vuelven a operar. Por eso dicen, no, es que yo hago retoques. Pues ¿cuál es el retoque? Ahí probablemente esté el trastorno de apnea o trastorno respiratorio que te está causando ese problema ahí, ¿verdad? En cuanto a los niños, hay disminución del retardo del crecimiento, tanto pondero estatural asociado a un 90%, es muy alto, y psicomotor y somático en un 65%. En los niños, el SAOS o la apnea es otro capítulo aparte, no es como en los adultos, es muy distinto, es otro capítulo, incluso para calificar estudios, manejar un niño es distinto. Y generalmente se quejan de todo este tipo de problemas que ustedes están viendo, somnolencia diurna, el sueño fragmentado, son niños agresivos, hay problemas de aprendizaje, memoria, son pacientes con hiperactividad, de hecho se les sobreetiqueta con DTA, síndrome de déficit de atención. Entonces, hasta que por allá por alguien no lo casilla y lo estudia, ¿y qué va a pasar? Pues que te hará algún trastorno del sueño asociado, ¿verdad? Como les decía, en pacientes jóvenes el síndrome de déficit de atención es muy frecuente sobre diagnosticarlo y tratarlo. Ahí se asocia generalmente a parasomnias como terrores nocturnos, sonambulismo, sueños vívidos, dificultad para levantarse, son niños flojos y siempre se levantan en una forma confusa, ¿sí? Los psiquiatras, por si hay aquí psiquiatras, ¿cómo nos llegan ahí? Sobre todo por las alteraciones en el deterioro cognitivo, por la misma fragmentación del sueño, la disminución del sueño humor, que es donde el cerebro se desecha la información. Tienen muchas alteraciones de memoria, aprendizaje, atención, función ejecutiva, coordinación motora, y es muy asociado a depresión. El 12%, casi el 13% de los pacientes con SAOS lo padecen, y con la población general, y es más severa en pacientes con SAOS, es más común en mujeres. Y vean este estudio donde aquí los pacientes con apnea 21.77% contra los que no tienen apnea 9.4%. Entonces sí es muy relevante. En los niños también es muy asociado a depresión en porcentajes por la misma fragmentación del sueño y en base a los RERAS. Ahorita vamos a hablar de lo que son los RERAS de la polisomnografía. El insomnio también es consecuencia del SAOS, nos hacen fases retrasadas de sueño en los pacientes. Urología, llega el urólogo y dice, ¿yo qué ando haciendo con las vías respiratorias? Pues no, hay disfunción eréctil, cada día nosotros vemos pacientes jóvenes con disfunción eréctil. Entonces, ¿por qué es debido? Incluso la misma hipoxia nos causa datos de esterilidad por la menor movilidad de los espermatozoides, y el 32% de los pacientes con un índice de apnea arriba de 15 presentan disfunción eréctil, y el 30% de los pacientes con disfunción eréctil tienen SAOS. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay en los potenciales vocales de los pudentos hay una neuropatía provocada como la diabetes por una vasculopatía. ¿Qué hacemos nosotros para diagnosticar? Hay un estudio que se llama en la polisomnografía, que igual que la pH-metría, tumescencia peniana, que es una dona que se pone en el pene y se conecta al polisomnógrafo,
y para diferenciar de disfunción eréctil orgánica de origen psicógeno. ¿Por qué? Porque si vemos que el sueño REM es donde están los sueños oníricos, donde las erecciones se presentan en esa parte del sueño, es nosotros donde podemos diferenciar de una diferencia de origen, una disfunción de origen psicógeno contra una de origen orgánico. Estos son parámetros que nosotros hacemos ahí con la tumescencia peniana. La nicturia, los pacientes también llegan y dicen, ando con problemas de próstata. No, a veces es por el 28% lo presentan por aumento de la secreción de péptido natriurético atrás de la aurícula derecha y hay aumento de la excreción urinaria. Y son pacientes que tienen mucha urgencia urinaria por la noche. Y los cirujanos plásticos, por lo que les comentaba, de que hacen bonitas bléfaras y todo, pero no son, a veces no son muy acuciosos en ver el origen o el trastorno. Los de medicina del trabajo, aumento del riesgo de bajo rendimiento, mal desempeño, baja productividad, aumento de relaciones laborales. Si recuerdan lo que le pasó al Challenger, al Exxon Valdez, no pude encontrar la foto, pero el capitán del Exxon Valdez tenía apnea y se quedó dormido y encalló. Chernobyl es otra de las cosas. ¿Cuántos camionazos hay en la carretera porque los pacientes se quedan dormidos? Para nuestro gobierno no es fácil llegar y hacer medidas del alcohol, pero nunca les hacen ni siquiera una escala de somnolencia. Yo me pregunto qué es más peligroso, andar con un litro de tequila o andar con una somnolencia. Yo creo que es lo mismo. Vamos a ver este video para que vean lo que sucede en un paciente que sale en Estados Unidos después de trabajar. Va y todos los accidentes suceden no al despertar, al despertar. Vean, no cuando iba dormido. Y eso le sucede a los choferes de camiones generalmente, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar de cardio, que es la más interesante y la que más me gusta a mí. Nosotros en nuestra clínica, nuestro gran envío de pacientes es de cardiólogos. ¿Por qué? Por hipertensión arterial nocturna de difícil manejo. Pacientes con arritmias, con enfermedad coronaria, falla cardíaca, hipertensión arterial pulmonar y tromboembolismos. Vean también en este algoritmo, no tengo tiempo para detallarlo, pero vean hacia dónde, hasta una disfunción endotelial, es un estado proinflamatorio, el SAOS, y a eso súmenle que es un estado procoagulante, pues nos beneficia mucho los eventos vasculares. Seguimos con esto y, en no de tiempo, las arritmias. Se presentan mucho porque los periodos de hipoxia y reoxigenación afectan el músculo cardíaco y se puede presentar sobre todo la fibrilación auricular, que es la más frecuente, y como una vez escuchaba un cardiólogo en una plática, es la arritmia más arritmogénica. Entonces, la que nosotros encontramos, de hecho en nuestra clínica siempre que encontramos alteraciones del ritmo, hay un cardiólogo de soporte que nos ve todo el trazo de las 8 horas de sueño y nos lo va desglosando, ¿sí? Porque pues nosotros no somos tan duchos como ellos, como los cardiólogos para ello. La hipertensión arterial de origen nocturno, el 50% de los pacientes con apnea tienen hipertensión y el 30% de los pacientes con hipertensión tienen apnea, sobre todo aquellos pacientes no DIPERS que no la recuperan. Aquí el tratamiento con CPAP, con equilibrios de presión, tiende a mejorar la presión, ¿sí? Sobre todo aquella que es de difícil manejo. Nosotros en nuestra clínica tenemos una cosa que se llama onda de tránsito de pulso, donde nosotros vemos las oscilaciones nocturnas de la presión segundo a segundo, y eso no es tan invasivo como un mapa, porque un mapa pues se empieza a insuflar el manguito y el paciente despierta. Entonces eso es un despertar. Entonces con esto nosotros combinamos el mapa durante el día y la onda de tránsito durante la noche y podemos hacer un diagnóstico de hipertensión arterial nocturna por origen de un trastorno respiratorio y poder manejar un tratamiento. La enfermedad coronaria es 1.27 veces más importante, no me voy a detener ahí. También la isquemia, y agréguenle que una apnea, un periodo de colapso obstrucción termina por un micro despertar, y agréguenle secreción de aminas, adrenalina, noradrenalina, pues viene la enfermedad coronaria. Y la falla cardíaca también es importante. Los pacientes con falla cardíaca duran mucho menos. Ese es otro capítulo aparte, incluso en el tratamiento lo vamos a mencionar adelante. Y hipertensión arterial pulmonar, aumenta la presión a veces con las apneas hasta 20 y 50 milímetros de mercurio, y en los tromboembolismos. Los neurólogos también entran aquí. Yo creo que son, ya han de ser después del cardiólogo, los que más le llegan los pacientes con apnea.
con sensación de no descansar, con somnolencia, con abstencia, baja desempeño intelectual o una incapacidad para disfrutar la vida, con anedonia, que se llama comúnmente. Y sobre todo, un paciente con apnea siempre se despierta con cefalea. ¿Por qué? Porque las mismas desaturaciones y la hipercapnia, la retención de CO2, nos da vasodilatación cerebral, hay un aumento de la presión intracraneal, nos altera la calidad de sueño, disminuye el tiempo total de sueño y del sueño REM. Es un motivo de causa dentro de los neurólogos. En endocrino también es otra área muy involucrada en apnea. Es una enfermedad sistémica, está asociada a obesidad, a síndrome metabólico, diabetes mellitus, desórdenes endocrinos de otro tipo y osteoporosis. El 40% de los pacientes de SAOS son diabéticos y el 25% de los diabéticos tienen SAOS. Y aquí hay que hacer una consideración. El aumento del 10% del peso corporal nos aumenta 6 veces el riesgo de SAOS. Y la disminución del mismo 10% nos disminuye los índices de apnea. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los pacientes vienen con sobrepeso, los encasillamos en un tratamiento de presión positiva y les va a ir muy bien. Van a bajar de peso, no se nos van a atorar, va a disminuir mucho la sintomatología de apnea. La obesidad, como les decía, pues es bidireccional y sobre todo los depósitos grasos en faringe es los que nos hacen que se colapse y se obstruye la vía aérea, que da una inestabilidad del control ventilatorio y hay una alteración sobre todo de las orexinas de leptina y grelina, que son las hormonas de la saciedad y del hambre, ¿sí? Y están muy asociadas, SAOS, bidireccionalmente, a obesidad. Y pues aquí vemos lo de la leptina y les decía lo de la angiogénesis. Lo de la angiogénesis es una cosa muy bonita, muy importante. Yo me acuerdo cuando estuve en la residencia que tenía un maestro que me enseñó a operar anginas y siempre nos decía, estos gorditos cómo sangran. Y pues bueno, yo estuve en la residencia ya por los 80s. Y tenía razón, porque la misma angiogénesis nos hacía sangrar. Ahorita actualmente los niños de amígdalas los metemos al CIFAP 3 meses y casi es una cirugía en seco, ¿sí? Entonces hay que cuidar también, y no nada más con las amígdalas, con otras cirugías hay más propensión al sangrado. El tratamiento con CIFAP a 6 meses disminuye la leptina, disminuye el peso, mejora el estilo de vida y adquieren una mejor capacidad física. Síndrome metabólico, ya lo conocemos, es la integración de varios trastornos, de varios como dislipidemia, hipertensión, resistencia a la insulina, y es un marcador importante de SAOS. Hay muchos trastornos endócrinos relacionados a la apnea, de prolactina, en fin, osteoporosis. Y para los nutriólogos, todos sabemos que la melatonina se produce en la noche, su pico máximo es alrededor de las 2, 3 de la mañana. ¿Y por qué los desayunos deben ser ricos en proteínas? ¿Por qué? Porque las proteínas nos van a dar un aumento de la tirosina, que es un precursor de norepinefrina y dopamina, y nos aumentan la alerta, nos mantienen despiertos. En cambio, la cena tiene que ser rica en carbohidratos para aumentar la serotonina y melatonina, que son promotores de sueño, ¿sí? O sea, hay su razón, sobre todo los nutriólogos también en una clínica de sueño tienen que estar presentes. ¿A dónde nos lleva? Que es una enfermedad grave, como ya vieron, frecuente, afecta la fisiopatología compleja, afecta la calidad de vida, a mayoría de las veces incontrolable, es potencialmente mortal. Y no nos olvidamos de los ginecólogos, porque también entran aquí. Si nosotros vemos en el periodo menstrual de 28 días, vean cómo hay alteraciones en la actividad de los músculos dilatadores como el genioglosio, la resistencia sobre todo en la segunda fase del sueño y en la arquitectura del sueño. Por eso hay cambios importantes durante este mismo periodo en las mujeres. El embarazo afecta al 70% de las mujeres gestantes. Hay muchos cambios anatómicos, fisiológicos, hormonales, psicológicos que se pueden considerar normales, pero producen trastornos del sueño o exacerban los ya existentes y afectan la salud materno-fetal. Hay muchos cambios hormonales, por ejemplo, la progesterona sube hasta 5,000 veces y la progesterona, hubo un tiempo que incluso lo usaron para la apnea, para aumentar la actividad muscular. También los estrógenos aumentan hasta 1000 veces. El cortisol, que nosotros consideramos que es la hormona del despertar, y normalmente tenemos un pico antes de despertar, y aumenta bruscamente al final del embarazo, disminuye el sueño REM y aumenta el sueño de ondas lentas. La melatonina, que ya hablamos, que también en el embarazo aumenta después de las 24 horas de gestación, y su nivel máximo es alrededor del segundo trimestre. Ahorita vamos a ver lo que pasa. La prolactina también, y la hormona del crecimiento. Aquí quiero hacer una consideración con la hormona del crecimiento.
Los niños aquellos que tenían hipertrofia adenoamigdalina, que tenían SAOS, les quitamos las amígdalas, les recuperamos el sueño de ondas lentas. ¿Por qué? Porque les recuperamos la secreción de hormona del crecimiento. Entonces es importante también ir viendo qué es lo que nos va a ayudar un procedimiento u otro. Y cambios en el primer trimestre del embarazo: aumenta la progesterona, aumenta las siestas, las mujeres tienen mayor propensión a hacer siestas, aumenta el tiempo de vigilia en el sueño, aumenta el número de despertares y microdespertares, disminuye el sueño ya no es eficiente, aumenta el flujo urinario y hay una disminución del sueño de ondas lentas o del N3. En el segundo trimestre aumenta el tiempo total de sueño, aumenta la eficiencia, o sea, duermen mejor, aumenta el tiempo de vigilio, tienden a roncar, más ensoñaciones. Es cuando los pacientes también empiezan con datos de rinitis y los despertares al final. Aumenta la propensión a alergia y le cuesta más trabajo dormir. El segundo trimestre también hay más alteraciones, como ven ahí. No duerme bien por aumento de despertares y el tamaño del niño. O sea, tienen más problemas en el tercer trimestre del embarazo. Tienen más insomnio incluso. Y otra conclusión, a veces llegamos todos a un mismo diagnóstico, el tratamiento es diferente, hasta en una misma especialidad. Del Día Internacional del Sueño 2019 es de los que más me han gustado del 2008 a la fecha. Sueño saludable, envejecimiento saludable. Y ya abocándonos más al problema ventilatorio, ¿cuál es el problema? Ronquido, síndrome de resistencia de vías aéreas superiores, apnea o síndrome de hiperventilación alveolar obesidad, conocido comúnmente como síndrome de Pickwick. Y el diagnóstico del SAOS es complejo, es retador, se requieren muchos ensayos clínicos y nuestras guías de manejo del gobierno, de la Secretaría de Salud, pues está muy pobre, si lo revisan casi no dicen nada, está muy confuso. Y va encaminado a evitar la apoptosis, que la apoptosis es la muerte celular programada, ¿verdad? Y actualmente pues no es tanto que el índice de apnea nos diga si es leve, moderado o severo. Actualmente combinamos nosotros estos 5 parámetros en un estudio, ya sea polisomnográfico, poligráfico, que vamos a ver adelante, los índices de apnea, el porcentaje que estuvo por abajo del 90% de la oxigenación, la escala de Epworth, que es una escala de somnolencia, si les interesa, nosotros en nuestra página de Somnomega tenemos muchas escalas, muchos cuestionarios, pueden accesar ahí, es muy fácil. El índice de masa corporal y los comórbidos, ¿sí? Con todo eso nosotros podemos hacer un buen diagnóstico si nuestro trastorno es leve, moderado, grave o muy grave. Y nos vamos a auxiliar como de una buena historia clínica, nuestros cuestionarios y una polisomnografía, una buena exploración para ver nuestra base de lengua, ver el malapanti, la apertura, en fin. Hay un protocolo para los pacientes de apnea que incluso viene en la página de Somnomega, de ahí viene, y ustedes pueden continuar con él. La polisomnografía es el gold estándar. Es un registro electrofisiológico simultáneo de varios parámetros para analizar e interpretar el patrón respiratorio y la arquitectura del sueño. Nos permite evaluar cantidad y calidad. Y en términos de control puede ser vigilado o no vigilado por un técnico. También hacemos, sobre todo en niños pequeñitos, hacemos polisomnografías de 2 horas, sobre todo aquellos niños que tienen apneas centrales, que es la muerte de cuna o la maldición Dundee, que de ustedes es conocido, sobre todo los pediatras. Los niños también cooperan, hacer polisomnografías no es difícil, jugamos con ellos si se dejan. Y los niveles de polisomnografía son 4 niveles. El nivel 1 son más de 7 canales, son con un sistema 10-20 para mapear el cerebro, incluso en los pacientes con epilepsia. El nivel 2 es lo mismo, pero sin vigilancia. O sea, el primero hay que hacerlo en un laboratorio de sueño vigilado con un técnico, el segundo puede hacerse en domicilio, que normalmente no es tan recomendable. El nivel 3, que es la poligrafía respiratoria. Actualmente nosotros estamos haciendo, por cuestiones de economía de la gente, hacemos nivel 3, nada más que les incluimos el electrocardiograma y canales de sueño REM. Para el sueño REM, acuérdense, hay atonía muscular y es donde más se presentan las apneas. Millones de ellas en el mundo, porque no había otra. Ahora vamos con esta técnica que es la que hacemos ahorita actualmente y es la que nos da buenos resultados para apego a CPAP. Hacemos amigdalectomía, como ven ahí,
vemos medimos nuestro diámetro AP, marcamos como cortinas romanas, como se dice ahí, y es una cirugía bidireccional. Infiltramos para que no haya sangrado, como van a ver casi no sangra, y es una cirugía muy cómoda. Quitamos parte de la cúpula amigdalina para que nos dé exposición hacia el músculo palatofaringeo o pilar posterior con radiofrecuencia, o puede ser con técnica vieja, con tijera, pero la radiofrecuencia es una cirugía en seco. Seccionamos en la parte inferior el músculo palatofaringeo o pilar posterior. Por eso ahora siempre les digo ya a los residentes del centro médico, cuiden mucho los pilares, sobre todo el posterior, para que si algún día lo ocupamos, lo tengamos. Hacemos una pequeña incisión, cauterizamos para que no haya nada de sangre prácticamente, y metemos la sutura Biloc, que es de ahí hacia la cúpula. Vean qué sencilla, y es un éxito. Ahorita es lo máximo que la diseñó el doctor Mantovari, que tristemente acaba de morir por COVID. Y nos vamos al rafe pterygomandibular, que es la zona de anclaje, es donde nos va a anclar esas suturas. Y de ahí nos regresamos digámosle al lecho amigdalino, pero al pilar posterior, lo tomamos, lo regresamos 3-4 veces. ¿Hay algún otorrino por aquí? No, ¿verdad? Bueno. Los otorrinos, bueno, son muy dados a hacerlo. Y como ven, miren, está ampliando. Y mejoran mucho los pacientes, incluso es una cirugía de apego a CIPAP. Y es una cirugía con poca morbilidad, lo operamos en la mañana y a las 3 horas se va a su casa. No se queda tanto tiempo en el hospital. Bueno, no había de tiempo, prácticamente es suturar eso. Los maxilofaciales ahora ya entraron al terreno y con muy buenos resultados con su cirugía ortodontática. Yo no voy a hablar mucho de ello porque pues no tengo mucha experiencia, pero sí algunos de los pacientes ya los estudiamos desde el punto de vista cefalométrico y son a veces candidatos sobre todo para cirugía maxilofacial. Vamos a hablar un poco de presión positiva, sobre todo la importancia del apego a la adherencia. Las publicaciones dicen que hay un índice de falla de 15-30% y el apego está del 50%. Yo quiero aquí hacer una consideración en nuestra clínica. Nosotros somos bien rigurosos. Hay 2 técnicas que se les pegan a los pacientes. Si no van a control, les hablan por teléfono. Y nosotros no tenemos tanto índice de desapego al CIPAP. ¿Por qué? Porque están encima de los pacientes. ¿Y cuánto debemos usar el CIPAP? Hay gente que dice 4 horas, 4 días a la semana. Pero pues si la apnea está presente toda la noche, y sobre todo es más presente en la segunda mitad de la noche cuando hay más sueño REM, pues yo soy de la idea de que es 8 horas o 7 días a la semana, hasta que se controle. Y sí se puede, actualmente no puede uno destetar a los pacientes. Ahorita a los 18 meses o 2 años, los pacientes les hacemos un estudio polisomnográfico de control y muchas veces empezamos a destetarlos. ¿Por qué? Porque como que creemos que se rehabilita la vía aérea con el CIPAP y podemos llegar a algunos a prescindir de él. ¿Por qué es importante? Pues porque vamos a mejorar mucho las enfermedades que ya mencionamos. Hay muchos modos ventilatorios, el equipo lo ven igualito, pero es un CPAP, que en acrónimo en inglés es presión positiva continua de la vía aérea. El APAP es presión positiva automática de la vía aérea. El BiPAP es binivel, tanto la inspiración por la expiración, y el servoventilador. Cada uno tiene sus indicaciones, y de estos los que son muy buenos son los neumólogos. Los beneficios: aumenta el sueño de ondas lentas, aumenta el sueño REM, mejora la calidad de vida, disminuye la somnolencia excesiva nocturna, y pues como dicen, dormir bien para vivir bien, ¿verdad? Hay muchas estrategias de apego, sobre todo en esta marca ResMed, que hay una aplicación que lo sube uno a la nube y el paciente al otro día en su celular ve, vamos bien, y se estimula más a seguir y se emociona y continúa. ¿Sí? Y también nos sirve para nosotros estar controlando el equipo a distancia, a través de la nube. Nosotros nos podemos dar cuenta si lo está usando o no lo está usando, qué está pasando. Y el secreto de un buen apego a CPAP, yo siempre he dicho que está en la mascarilla, no está en el equipo, no está nada. Y las mascarillas, pues qué talla necesito, cuál es el estilo. Ahí la técnica en terapia respiratoria nos ayuda mucho. Y no crean que es nuestro presidente, le hace falta, yo creo que algo más que un CPAP, ¿no? Entonces, y como les decía, en nuestra clínica hay una técnica que les ayuda, parece que le está dando recetas de cocina a los pacientes y está encima de ellos.
Otro tipo de tratamientos, pues hay la terapia miofuncional en aquellos pacientes con apnea postural, farmacológica. Ahorita actualmente se está usando algunos antidepresivos como atomoxetina y oxybutinina. No hay ahorita un buen consenso sobre sus resultados. Los dispositivos de avance mandibular, que son el paciente que no quiere, digamos, no quiere CPAP, pues le podemos ofrecer un dispositivo. O como ven, la deciperamina incrementa la actividad del genio gloso, que es el músculo, como les decía al inicio, dilatador más fuerte de la orofaringe. Y pues las conclusiones de toda nuestra plática: hay que reconocer el fenotipo y endotipo. Cada paciente es distinto, como les decía, no hay un traje hecho a la medida. Nos permita mejorar nuestro enfoque terapéutico, diagnóstico, personalizado, como les decía, de las 4P. El tratamiento del SAOS no es del otorrino, no es del neumólogo, del neurólogo, del cardiólogo. Intervienen todas las especialidades y es personalizado, evitando excluir opciones terapéuticas. La cirugía es un tratamiento efectivo en los pacientes, como les subrayo, adecuadamente seleccionados. No hay que abusar de la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, yo soy otorrinolaringólogo de formación y a mí me gusta mucho la cirugía, pero pues muchos pacientes llegan a la clínica y ya los operaron, ya les hicieron aquello y acaban en un equipo de presión. O sea, como que ahí sí nos faltó estudiar más a nuestro paciente, y nos apoyamos, pues lógico, en la polisomnografía, en la endoscopía de sueño, en el YOPI, que es un estudio para ver la actividad muscular, o la electromiografía. Entonces sí tenemos que seleccionar adecuadamente a los pacientes para ofrecerles un buen pronóstico, porque un paciente que lo operamos ya no se va a querer poner CPAP, la mayoría. Satanizamos mucho la cirugía. Fue como cuando empezó la cirugía láser en otorrino, que empezaron a hicieron un montón de quemaduras y después ya nadie quería operarse con láser. Y pues terminar nada más con esta plática con una frase del doctor William Demen, que es el padre de la cirugía del sueño. El doctor William Demen descubrió la narcolepsia, murió también el año pasado por COVID, era del grupo de Stanford, y él dice que la ignorancia es la peor de todas las enfermedades del sueño. Entonces, yo sé que es corto tiempo, nuestra clínica de Somnomédica está a sus órdenes. Lo que quieran, en la página hay cuestionarios, hay ejercicios de rehabilitación, hay de lo que ustedes quieran, en búsqueda pueden accesarla, y estamos a sus órdenes. Y lo que siempre les digo, hay que involucrar neumólogos, cardiólogos, otorrinos, endocrinólogos, porque solo no podemos. Gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Fernando Romo por su excelente ponencia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y pasamos a la sección de preguntas, comentarios. ¿Alguna de las personas? Adelante, doctor. ¿Comentario, pregunta para el doctor? Sí, felicitaciones por su ponencia, doctor. Tengo dos preguntas. Una, usted menciona que en Estados Unidos normalmente hay 500,000 muertes al año por consecuencias de apnea. Entonces usted consideraría que todo mayor de 50 años deberíamos de consumir como protocolo la melatonina y aquerosis. Esa es una pregunta. La segunda, si es lo mismo la producción de melatonina en personas sedentarias comunes que no hacen nada, o hay diferencia en la producción de melatonina en personas que tienen actividad física toda su vida. No, el ritmo de secreción de melatonina, como usted sabe, se secreta en la glándula pineal, en arriba. Deja de producirse por la secreción. Y en lo personal, yo creo que todas las personas arriba de 55 años debemos de consumir melatonina. Y a título propio, doctor, yo le puedo decir que, por ejemplo, yo sí la consumo. Y a veces se me pasa. Nosotros tenemos una clínica en Zacatecas y otra en Querétaro, y a veces se me olvida. Y la verdad me cuesta mucho trabajo dormir. Pero la melatonina me regula los ciclos de sueño. Incluso, ¿qué le puedo decir? Yo a veces hasta uso un CPAP porque me ayuda a respirar bien, y si respiro bien, duermo bien. Yo creo que la melatonina arriba de 50-55 años en los hombres debemos de usarla ya de diario, y va a mejorar mucho la calidad y la arquitectura del sueño, sobre todo. ¿Sí? No sé si quedó contestado. Sí, lo que no me quedó tan claro es la sí o no producción mayor o menor a partir de cierta edad en un deportista o en un agente sedentario.
no se lo pudiera puntualizar, pero fisiológicamente y fisiopatológicamente se deja de producir. Así de sencillo. Por ejemplo, no podemos darle melatonina, que ahorita se está usando mucho a los jóvenes. ¿Por qué? Pues ellos están produciendo melatonina. Pero sí no le pudiera yo decir honestamente si en una persona deportista, en un empresario, y los cambios que hay con el ritmo de secreción de melatonina. Sí, yo digo que la melatonina se deja de producir y hay que suplementarla. ¿Y qué dosis diaria? Hay en 3 y 5 miligramos. Siempre hay que empezar con dosis bajas, nunca dosis altas, ¿sí? Entonces ya si con 3 miligramos logramos el bien dormir, y es que solo la melatonina no va a actuar, también hay que, no hice mucho énfasis, perdón, se me pasó, las medidas de higiene son muy importantes, sobre todo qué hacemos al dormir, no hacer ejercicio, en las personas mayores, hacerles cronoterapia, retrasarles el inicio del sueño. Yo, por ejemplo, tenía el problema con mi papá, que se dormía a las 7 de la mañana, a las 2 de la mañana andaba brincando y saltando, pues ya había cumplido su cuota de sueño. Entonces hay que tardarles un poquito de regresar, pues para que se despiertan a las 5 o 6 de la mañana y ya no den molestias, ¿sí? Pero aquí lo que más hay que cuidar en los pacientes mayores es las enfermedades, por ejemplo, la muerte súbita, los accidentes, sumado a la polifarmacia. Y en relación a los inductores de sueño, no hice ninguna consideración, pero recuerden que hay no benzodiazepínicos y benzodiazepínicos. En las clínicas de sueño no nos gusta usar benzodiazepínicos, nos gusta usar de los famosos Zetas, que son Saleptón, Solpidem. Y también en relación a lo que ahorita está muy en boga, el cannabis, que todo el mundo quiere echarse sus gotitas de cannabis. La verdad, en el pasado congreso de sueño que fue en Guadalajara, el doctor Oscar Porcero de la UNAM, que sabe que tiene el laboratorio de endocannabinoides, nada más hay un solo producto, que de veras es de veras, como les diré, confiable, se llama Epidioflex, cuesta 34,000 pesos, son 100 mililitros. Los demás yo digo que son a lo mejor más de ilusiones, ¿sí? Entonces sí hay que usar productos, y sí es bueno el Epidioflex, sobre todo en niños que tienen problemas de crisis convulsivas asociadas a trastornos de sueño. ¿No? Sí, doctor. Doctor, soy cirujano dentista y tengo cerca de 2 años manejando los dispositivos de avance mandibular. Regularmente cuando llega un paciente y le presenta uno de los tipos de tratamiento que hay, el paciente no quiere nada invasivo de primer orden, claro, depende del estado de salud que tenga. Pero regularmente oí poco hablar del dispositivo de avance mandibular, que es un buen inductor al tratamiento y de ahí derivar a si es una cirugía o de tratamiento, depende de UCIPAP, claro, depende del diagnóstico previo, ¿no? Pero la consulta con el odontólogo es buena también para el ronquido, porque los dispositivos de avance mandibular despejan la vía aérea y son una buena opción. Y te digo por experiencia, tengo 2 años trabajándolo, el ronquido mejora mucho la respiración, sobre todo el ronquido. La pareja es la que ha recomendado pues que vaya, tanto el hombre como la mujer, a veces de dormir separados durante años, llegan a estar ya en un mismo cuarto, yo no digo que juntos, pero a lo mejor en un mismo cuarto, ¿verdad? Entonces las experiencias son muy buenas y la opción con los cirujanos dentistas que están capacitados o que han tomado el curso, que les tocó estar en su clínica, con el doctor Aneiva. Sí, Daniel. Sí, con Daniel Aneiva, estuvimos ahí con su clínica. Es una buena opción, no digo que sea la mejor, es una opción inductora. No digo que sea terminal, porque también estos tratamientos, como usted lo acaba de decir, no acaban con un tratamiento, porque es una dependencia tanto del CISPAP como la parte quirúrgica que tiene un mantenimiento. Los dispositivos de avance mandibular son buenos y funcionan bien. Digo, yo sí quise hacer esta anotación porque si yo le presento a un paciente las opciones y le presento los tipos de cirugías y todo lo que hay, los costos que tiene la intervención, pues de un dispositivo mandibular que puede costar 7,000, 8,000 pesos a una cirugía que puede costar hasta 100,000 pesos, pues es mucho, ¿no? Entonces, sé que es muy clínico aquí, estoy en el área médica, pero quiero ser partícipe de que la parte odontológica trabaja siempre y cuando haya una capacitación previa para diagnosticar a qué pacientes se les pueden poner los dispositivos de avance mandibular. Sí, doctor, yo no hablé mucho de dispositivos porque es un área que yo no domino. Generalmente le hacen ustedes los dentistas a los maxilofaciales.
pero no es una opción, es una opción definitiva de tratamiento. Nosotros como especialistas en la medicina no sabemos manejar. A mí la verdad me enseñaron a hacerlos, pero la verdad es, nunca me quedaron bien, la verdad, es un lío. Entonces, nosotros sí sí mandamos los pacientes para el dispositivo. Tenemos el problema, y usted lo sabe, doctor, en Guadalajara hay muy poca gente que hace bien los dispositivos. Antes yo los enviaba a la Ciudad de México, pero era un lío. Pero en Guadalajara, hasta ahorita hay 2 gentes que están empezando. Pero el dispositivo de avance mandibular es una excelente opción. Sobre todo aquellos pacientes que no tienen el equipo, no quieren sentirse invadidos. Y el dispositivo de avance mandibular es una opción demasiado cómoda. Yo creo que muchos de los pacientes con apnea de leve a moderada hay que mandarlos a un dispositivo. Ahorita lo que estábamos haciendo con el doctor Lugo en Monterrey es hacer la endoscopía con el dispositivo, y ahí le hacían el molde. No sé si... Sí, aquí en Guadalajara también lo hicimos ahí por Munguía, la calle que era Munguía. Ah, sí, con el doctor Rigoberto. Rigoberto lo Ajá, hicimos ahí. sí, de hecho su esposa está entrando en ello. Pero el dispositivo de avance mandibular, nosotros como médicos sí debemos de tomar en cuenta, los odontólogos nos pueden ayudar mucho. Como usted sabe, para que un paciente acepte el CPAP o la PAP, hay que echarle los kilos ahí, como dicen, convencerlo. Para que un paciente nos acepte los lentes o las prótesis, o qué sé yo, cualquier cosa, también hay que convencer, o el auxiliar auditivo eléctrico. Hay que echarle los kilos. Y esa parte ustedes pueden manejarla ustedes muy bien. Pero es yo creo que en el futuro va a cambiar el CPAP, se va a ir a número 2 y los dispositivos a número 1. ¿Alguna otra duda o pregunta? Y como les digo, siempre que tengan un paciente con apnea o con un trastorno del sueño, siempre pues diríjanse con los demás especialistas, especialmente, pues qué bueno que aquí tienen un buen neumólogo. Los otorrinos, no todos nos gusta esto, muchos nos gustó la cirugía estética porque la que dejaba billetes, la verdad, pero esto es la verdadera medicina del otorrino, yo sí lo considero.